Aunque los proponentes del juicio político anunciaron al presidente de la Comisión de Fiscalización que no era necesario singularizar las pruebas contra el presidente de la República, este martes aseguraron que sí cumplirían dentro de la primera fase del proceso. La singularización implica que más de 20 pruebas documentales y 36 testigos que pidieron en un inicio determinen cuáles corresponden a la causal de peculado admitida por la Corte Constitucional. Viviana Veloz, asambleísta de UNES, adelanta algunas de las pruebas que se incluirán en el documento, el cual asegura que lo entregarían esta tarde. La ley de extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior se enviará en los próximos días al registro oficial para su publicación. Así lo informó la Asamblea Nacional. Con esta norma se busca viabilizar el pago de acreencias y deudas de las universidades extintas y destinar los excedentes al fortalecimiento del sistema de educación superior público. También plantea que las instituciones de educación superior cerradas por el CACES tienen la obligación de constituir un fideicomiso mercantil. El ex embajador de China en Ecuador, Cai Runguo, expresidente Lenín Moreno y 35 personas más son procesadas por cohecho. Según la Fiscalía, montaron una trama de corrupción para recibir coimas de la empresa beneficiaria. En la investigación se encontraron pagos como un cheque de $10,000 a favor de Runguo o esta transferencia de $30,400 también a su nombre. El dinero que se originó en la cuenta de Sinohydro en la Exim Bank de China. 76 millones que se distribuyeron a Conto Patiño, amigo de Lenín Moreno, y a su familia de forma directa y a través de compañías offshore, de acuerdo a la indagación fiscal. 27 familias han evacuado de la zona de riesgo en donde están 5 barrios en un polígono de 152.22 hectáreas y a propósito de la declaratoria de alerta naranja a la parroquia de Hungría del Cantón Alausí. Nancy Campoverde, administradora del Hotel Huigra, dice que ante la emergencia acogieron a 17 familias. El Comité de Operaciones de Emergencia dispuso la readecuación de la antigua escuela Numa Popilio Yona para acoger a las familias evacuadas. Pablo Silva, técnico de planificación, explica que hacen que las adecuaciones para recibir entre 120 y 140 personas garanticen que exista el espacio adecuado. Una fuerte balacera se produjo la mañana de este martes pasado en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas cuando 30 hombres fuertemente armados llegaron en lancha y en un taxi robado para asesinar a los pescadores y comerciantes que se encontraban en la bodega 28. Se conoce que hasta el momento hay 11 fallecidos, pero la cifra puede aumentar, ya que las víctimas se habrían lanzado al río para evitar las balas. La Policía Nacional, junto con las Fuerzas Armadas, intensifican las operaciones militares de CAMEX para localizar a los responsables de la balacera. Inteligencia militar está desplegada por aire, mar y tierra en los sectores más conflictivos. Con 37 años de edad, un funcionario de la Policía Nacional se quitó la vida la mañana de este lunes 10 de abril en la provincia de Bolívar. Se trataba del cabo primero Roosevelt Duverly Quillanga. Su cuerpo fue hallado al interior de su vivienda en el barrio El Mirador. En el lugar también se encontró una nota escrita en puño y letra que la relacionaron con una despedida del hoy occiso. Hasta el momento, las autoridades locales señalaron que no daban declaraciones debido a que el caso se encuentra en investigación. Además, se indicó que el papel encontrado cerca del cuerpo también es parte del proceso, por lo que se mantendrá en reserva durante las diligencias. Vanessa Robles, periodista, víctima de la delincuencia. Ni la imagen de un medio de comunicación está exento de la trágica situación que envuelve al Ecuador. Precisamente el martes, Luis Zúñiga y el camarógrafo Edison Choco sufrieron el destino de su similar. El comunicador Carlos Acoto informó que 2 equipos asaltados en Guayaquil forman parte de Teleamazonas. En el caso de Robles y Robalino se dio en el centro de la urbe, mientras que Zúñiga y Choco fueron atacados en la vía a Petrillo. En el primer caso, los delincuentes usaron armas blancas para arrebatar las cámaras y el transmisor que fueron abandonados más tarde. En el segundo, utilizaron armas de fuego y agredieron al camarógrafo con un golpe en la cabeza, confesó el periodista.
El pasado domingo, el conductor de aplicaciones de taxi Norman Edison Báez Armas salió de su hogar tras despedirse de su familia a trabajar. Cerca de las 9:30 se despidió de sus seres queridos sin saber que ya no retornaría a su casa. El martes 11 de abril se confirmó que fue hallado sin vida. Una de sus hijas, Tati Báez, publicó un mensaje donde confirmó la trágica noticia. En el post agradeció a la gente que apoyó en las labores de búsqueda. Los familiares del taxista Norman Edison Báez, de 52 años, informaron que fue localizado sin vida durante la tarde del 11 de abril y según el reporte preliminar de la policía, el cuerpo de Báez no tenía muestras de violencia, por lo que aún no se conoce el móvil del crimen. La Policía Nacional informó que en menos de 24 horas localizaron y detuvieron a 3 antisociales presuntamente implicados en el robo y muerte de Norman. Se trata de 2 hombres y una mujer. Durante la mañana del 12 de abril se reportó que 6 privados de la libertad fueron encontrados colgados en sus celdas de la penitenciaría del Litoral. Al momento, la policía y medicina legal llegaron al centro carcelario. La alerta de este hecho violento se registró aproximadamente a las 6:50. En los interiores de la penitenciaría se encuentra el personal de la DINASET, el GER y autoridades. Aparentemente habrían sido asesinados y luego fueron colgados. Según fuentes preliminares, las personas no habrían pagado una cuota. Específicas y bastante razonables. Solo en el año 2022 murieron más de 100,000 personas por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos, según datos oficiales. Y según el reporte de la DEA, en ese mismo año hubo incautación suficiente de fentanilo como para matar potencialmente a la población estadounidense en toda la totalidad. Eso, por supuesto, llama la atención en lo que la Casa Blanca quiere llevar lo que es una estrategia de salud pública nacional a que sea una prioridad mundial, y para eso ha anunciado su intención de crear esta coalición con ayuda de Naciones Unidas. Específicamente, coordinaremos acciones federales en áreas clave, liderando un esfuerzo global, coordinando con socios internacionales para quebrantar el comercio ilícito de drogas sintéticas, fortaleciendo la coordinación y el intercambio de información entre la inteligencia de Estados Unidos y la aplicación de la ley nacional, y trabajando con el sector privado a nivel mundial para proteger el sistema financiero estadounidense del uso y abuso de los narcotraficantes. Ahora, del dicho al hecho, según un funcionario de la Casa Blanca que respondió a La Voz de América hace tan solo minutos, es en las próximas semanas o meses que nos podrían ofrecer una lista de países con los que Estados Unidos está intentando o busca trabajar en esta coalición. Y cito, mientras construimos una coalición global para abordar este flagelo. Es decir, pareciera que hasta este momento están en la fase de construcción de este grupo de trabajo con otros países para trabajar de manera bilateral y multilateral. Pero sabemos que, por ejemplo, México es un país con el que ha trabajado y sigue trabajando Estados Unidos sobre este tema. De hecho, estas semanas están reunidos aquí en Washington líderes de alto nivel de los 2 países para hablar específicamente sobre esta crisis. Y ocurre este anuncio de la Casa Blanca luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijera que su país no produce fentanilo. Luego, esto que contrasta con las cifras oficiales y los datos de la DEA de Estados Unidos, que indican que el fentanilo es producido o sintetizado en México y que es traficado hacia Estados Unidos a través de la frontera. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones del mandatario mexicano. De manifiesto que en México no se produce fentanilo. No se produce la materia prima para el fentanilo. Y si dicen los del gobierno chino que tampoco producen, entonces es interesante saber quién lo está produciendo. El gobierno mexicano reportó recientemente decomisos de drogas en varias ciudades. Con poco más de 2 meses de iniciado el 2023, Baja California registró un incremento significativo comparado con el año anterior. Tenemos decomisado de fentanilo el 70% de lo que se decomisó todo el año pasado. El valor de la droga sintética confiscada en México supera el de las de origen natural, según cifras oficiales.
Las drogas sintéticas tienen una tendencia a la alza en su consumo debido a su rápida adicción, un menor esfuerzo de producción y transporte, así como las ganancias son mayores. El narcotráfico está cambiando. Esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas. Podemos vivir con un problema de drogas. Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos. Y los carteles son los directamente responsables. El fentanilo provocó en 2022 unas 70,000 muertes por sobredosis y este legislador quiere enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los cárteles que lo trafican a Estados Unidos. Jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. El presidente Joe Biden firmó una resolución bipartidista que le puso fin a la emergencia nacional por el COVID-19, 3 años después de su declaración. La Casa Blanca informó que esto no afectará el fin de la emergencia de salud pública prevista para el 11 de mayo. El proyecto de ley para poner fin a la emergencia nacional fue aprobado por el Senado y aprobado también por la Cámara a principios de este año. Las fuerzas estadounidenses y filipinas lanzaron este martes sus ejercicios de combate más grandes en décadas, en Filipinas y en el disputado Mar de China Meridional, donde Washington ha advertido repetidamente a Beijing sobre sus acciones cada vez más agresivas. La administración Biden fortalece un arco de alianzas para contrarrestar mejor a China, incluso en una posible confrontación sobre Taiwán, que Beijing reclama como propia. A medida que las colaboraciones y asociaciones crecen en fuerza y alcance, no solo ampliamos y mejoramos la operatividad de nuestras fuerzas armadas para la defensa mutua, la asistencia humanitaria y la respuesta ante desastres, sino que contribuimos de manera igualmente importante a la paz y a la estabilidad de la región Indo-Pacífico de manera definitiva. Sobre Taiwán, el ejército de China declaró el lunes que está listo para luchar, después de completar 3 días de ejercicios de combate a gran escala alrededor del país, que simularon sellar y bombardear la isla en respuesta al viaje de la presidenta taiwanesa a Estados Unidos la semana pasada. Estados Unidos debería dejar de interferir en los asuntos internos de China, dejar de socavar los intereses de China en cualquier forma y dejar de sabotear la base política de las relaciones bilaterales mientras afirma construir barandillas alrededor de los lazos bilaterales. El Pentágono dijo que sigue de cerca lo que sucede en torno a Taiwán e invitó a China a ejercer el máximo control porque la paz está en riesgo. Solo Rusia defendió a Beijing y dijo que tiene el derecho soberano de reaccionar ante las acciones provocativas de Estados Unidos, incluso realizando maniobras. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajó a Panamá, donde acordó con las autoridades de ese país y de Colombia un plan migratorio a ampliarse durante los próximos 12 meses. Los gobiernos de Panamá, Colombia y los Estados Unidos continúan trabajando juntos para abordar la situación humanitaria en el Darién. Las redes de tráfico y trata de que promueven el movimiento ilícito de personas y bienes a través del Darién, ya sea por vía terrestre y marítima. Durante el encuentro de 3 horas celebrado en la Cancillería de Panamá, las delegaciones de Estados Unidos, Colombia y Panamá discutieron sobre una campaña de coordinación que aborde la grave situación humanitaria de los migrantes que atraviesan el tapón del Darién, con la meta de llegar a Estados Unidos. Mientras Estados Unidos se prepara para el levantamiento de la Orden de Salud Pública del Título 42 en mayo, debemos hacer más para desalentar el peligroso viaje. Demasiadas personas ponen sus vidas en manos de los contrabandistas. Dentro del encuentro se realizó un llamado a frenar el flujo migratorio que busca parar la violación de los derechos humanos a quienes cruzan la selva más peligrosa del mundo. Sirve como un llamado a la acción para que toda la región se una para abordar la migración irregular. Las interacciones entre migrantes y agentes de la patrulla fronteriza van en aumento y también las agresiones. A pesar de que la mayoría de las personas detenidas en su intento por cruzar Estados Unidos cooperan durante su arresto, otros buscan escapar y hasta lesionar a los patrulleros. Es importante recordarles a esas personas
que todas aquellas personas que interfieran o agredan a uno de nuestros oficiales del orden público serán arrestados, serán detenidos y también serán procesados bajo el título 18 USC 111, el cual especifica multas o sanciones económicas y también tiempo de cárcel. Durante el año fiscal que empezó el 1 de octubre, alrededor de 27 agentes han sufrido agresiones físicas o golpes con objetos contundentes, lo que representa un incremento de más del 90% en comparación con el año anterior. Nosotros condenamos drásticamente este tipo de ataques en contra de nuestros agentes que pueden poner su seguridad en peligro y también la seguridad de nuestra comunidad fronteriza. Según la patrulla fronteriza, algunas de las agresiones son motivadas por grupos delincuenciales transnacionales, pero quienes reciben a los migrantes en los albergues ven diferente la situación. No, fíjese que la mayoría de la gente aquí son bien agresivos, vienen aquí con toda la intención de tener una vida mejor para ellos mismos. Ahorita que están aquí, llegan con todo respeto, les ayudamos, le tenemos una oportunidad de que tengan donde bañarse, comer. En lo que va del año fiscal 2023, la patrulla fronteriza sector El Paso ha registrado más de 224,000 interacciones con migrantes. Desde que asumió este mes la presidencia del Consejo de Seguridad, Rusia ha usado ese foro para impulsar su narrativa sobre la invasión a Ucrania, lo que ha llevado a otros países miembros a levantar sus voces. Aprovecharemos todas las oportunidades para rechazar el uso de su posición en la silla de la presidencia, para difundir desinformación y usar este puesto para presionar en busca de apoyo a sus esfuerzos. Linda Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, se refirió a una reunión informal del Consejo de Seguridad convocada por Rusia para escuchar vía videoconferencia a María Lvova-Vilova, comisionada presidencial de Rusia para los Derechos del Niño y acusada de crímenes de guerra junto a Vladimir Putin por la Corte Penal Internacional. Una mujer que ha sido acusada de crímenes de guerra, que ha estado involucrada en la deportación y el traslado de niños de sus hogares a Rusia. Y nos oponemos firmemente a escucharla. Y es por eso por lo que nos hemos unido al Reino Unido para bloquear el uso de la web TV de la ONU, para permitirle tener un podio internacional, para difundir desinformación y tratar de defender sus horribles acciones que están ocurriendo en Ucrania. Sin embargo, la delegación rusa ante las Naciones Unidas niega las acusaciones en su contra y sigue usando su plataforma en el Consejo de Seguridad para cuestionar a los aliados de Ucrania. Los países occidentales continúan promoviendo el concepto de comportamiento responsable y fortaleciendo el control sobre la circulación de armas. Sin embargo, las crisis que provocaron en Ucrania fueron una demostración de la falta de sinceridad de sus declaraciones de apoyo al esfuerzo internacional para luchar contra la proliferación incontrolada de armas. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, los medios de habla hispana en Estados Unidos son reconocidos como plataformas de fortaleza. De hecho, aseguran que medios angloparlantes se han adaptado a contenidos en español ante la gran demanda. Las poblaciones jóvenes han cambiado los hábitos de consumo de información y para ello están más concentradas en la información digital. De ahí la relevancia que, por ejemplo, en esta conferencia vamos a tener a 3 nuevos medios digitales que no existían hace un año, medios nativos digitales, ¿no? La gente se está alejando del papel y consumiendo las noticias también en dispositivos como el teléfono, como la tableta o la computadora. Entonces eso digamos que ha cambiado el soporte, pero no ha cambiado la esencia del periodismo. El periodismo hispano sigue siendo importante. Actualmente, según el censo estadounidense, existen 63 millones de hispanos en el país, 13 millones más que hace 10 años. La CIF estima que en 2050 supere los 120 millones de personas. Este diagnóstico argumenta la adaptación del ejercicio del periodismo en cadenas nacionales que identifican esta potencial demanda informativa. Hablan de una expansión cada vez más imparable y también se ha hablado de que la cultura norteamericana tiene que convivir con la cultura latina y tiene que convivir con la lengua española y así va a ser. Tenemos la responsabilidad de mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en sus naciones.
Y Chicago será la sede de la Convención Nacional Demócrata de 2024, que elegirá al candidato presidencial del partido. La ciudad ha sido seleccionada para el gran evento, superando las ofertas de Atlanta y Nueva York. La convención se llevará a cabo del 19 al 22 de agosto, cuando se congregarán miles de delegados y visitantes. Diversos actores de la sociedad civil piden a las autoridades venezolanas a dar más detalles sobre los acusados. Una de ellas es la directora de la ONG Transparencia Venezuela. ¿Cómo es posible que el sistema de justicia haya permitido esta barbarie o la Contraloría General de la República? De acuerdo con el último reporte oficial, el número de funcionarios arrestados por su presunta implicación con una trama de corrupción por al menos $3.000 millones asciende a 51, mientras que buscan a otros 16 sospechosos. Como bien sabe el pueblo de Venezuela, la comunidad nacional e internacional hemos estado dando una dura e histórica batalla para enfrentar la corrupción. El abogado Eduardo Torres sostiene que la corrupción afecta al país no solo económicamente. Y sin justicia no puede haber libertad, no puede haber democracia, no puede haber nación. Es que en Venezuela no hay un sistema de justicia genuino, con jueces y fiscales autónomos, imparciales e independientes. El dirigente de un sector de la oposición, Antonio Ecarri, pide revelar los montos reales del desfalco. Entonces aquí tiene que haber la creación ya de un fondo donde bien que se incaute, bien que se liquide y bien que vaya directo a ese fondo para devolverle la calidad de vida a docentes, a los maestros, a los obreros educacionales, al sector salud y a las pensiones y jubilaciones. El fiscal general del país destacó que en cualquier momento pueden producirse nuevos arrestos. Con una combinación de talento, pasión, tecnología y matemáticas, 6 jóvenes hondureños representarán a Honduras a nivel internacional en los Estados Unidos, con proyectos energéticos orientados al desarrollo de los hondureños. Los estudiantes, agrupados en el equipo Hawks Mechanics, han ganado el primer lugar en 3 de las últimas 4 ediciones en las Olimpiadas Nacionales de Robótica de Honduras y ahora participarán en la competencia internacional llamada FIRST Championship. El objetivo de esta competencia y el objetivo de buscar una solución innovadora es encontrar un problema en tu comunidad para poder resolver este problema a base de lo que es la temporada, que es acerca de la energía, la distribución, generación y uso de energía limpia en el mundo actual. Para Javier, cada competencia consiste en descubrir e investigar los problemas del mundo para ayudar. Cada competencia se aprende algo nuevo, ya sea en el robot, que cada vez encontramos una cosa nueva que le podemos hacer al robot, otra solución o cómo mejorarlo. En los últimos 5 años, Hawks Mechanics ha representado a Honduras en varias competencias internacionales y han logrado los primeros lugares en torneos celebrados en Brasil y China. Siempre he querido representar a Honduras porque mis hermanos ya lo han podido hacer, como dije antes. Entonces ya he sentido una gran felicidad cuando pudimos ganar. Nia Elvir, Adriana Vázquez, Samuel Martínez, Lía Ochoa, Sergio Paz y Javier Ramírez viajarán a Houston en abril. Los jóvenes han contado con el apoyo de Honduras STEAM Foundation, una organización no gubernamental sin fines de lucro.